su respeto y su honra a Dios. ¿Quién es el hombre? Por muy grande que sea, ¿sabes? No es nada, porque la muerte también le tocará. El hombre que por mucho dinero que tenga no puede comprar a la muerte, porque el único dueño de la muerte es Dios y el dueño de la vida es Dios. Ni la plata ni el oro del mundo puede comprar la muerte, ni tampoco puede comprar la vida. Solamente la vida la obtenemos y la muerte huye de nosotros cuando nosotros estamos fortalecidos en la fe del Cristo de la gloria. Amén. ¿Cómo está tu fe, iglesia? No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Una de las cosas que el Señor siempre me ha recalcado en toda esta vida desde que conocí al Señor es que a cada uno Dios nos llamó con un propósito. Amén. Y tú tienes que pagar el precio por el propósito el cual el Señor te entregó. Tu hermano que tiene a tu lado, el propósito de él es diferente al tuyo con el llamado del Señor. Y tu fe se tiene que fortalecer conforme al llamado del Señor que ha hecho en tu vida. Por eso es que los procesos, no pueden haber procesos gemelos. Cada proceso es un proceso diferente conforme a tu fe. ¿Quién es el que se encarga de que tu fe crezca? El Señor. Con todo lo que tú vives a diario, día a día, tu fe va a ser fortalecida en el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Yo no puedo vivir de la fe de mi esposo. Dios dice, y se unirán y serán una sola carne, pero mi fe no puede ser la fe de él, ni la fe de él puede ser mi fe. Porque dice, la salvación es individual. Y Dios dice que conforme a nuestro corazón y a nuestro servicio, así Dios nos ha delegado una responsabilidad en la obra del Señor. Amén. Y mi fe ha podido ser reprobada y probada y probada conforme al llamado. Dice Dios que aquel que Él más le da, más le demanda. Más le demanda. Dicen, ay, pero es que mi hermano no ha pasado por lo que yo pasé. Hermano, no digas, tu hermano no ha pasado lo que tú has pasado, porque tu hermano vivió su propio propósito. Tú estás viviendo tu propio propósito. Amén. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Que si tú ves a tu hermano débil en la fe, seas ese apoyo para que tu hermano se fortalezca en la fe. Amén. ¿Cómo lo fortalece? En que tú hagas viva la palabra del Señor en tu vida. Amén. Amén. Ya yo no tengo lágrimas para llorarle al Señor. Ay, Señor, es que yo no tengo esto. No. Yo ahora le digo a Dios, yo necesito esto. Ya yo no voy a estar más así, Dios. Porque tu palabra me ha enseñado que por la fidelidad tú has sido fiel conmigo. Ahora, Padre, yo he sido obediente y estoy pidiendo lo que tu hija necesita. Cuando Dios dice, abre tu boca y declara la palabra tiene que ser declarada, decretada. Dice, ¿qué es la fe? Yo quiero que la iglesia escuche qué es la fe. No lo digan con miedo, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Que tú tengas convicción. Y esa convicción que tú tienes que transmitírsela a tu hermano que está débil en la fe. Ejemplo,
alguien que viene, alguien que está nuevo, alguien que necesita nutrirse de la fe que Dios colocó ya en ti. Y día a día tú has madurado esa fe. Amén. Aló. Amén. Esa fe día a día hay que madurarla. Aquellos de bien la fe. Pero es que resulta de que yo estoy viviendo un proceso. Muchos vivimos y se retroceden los procesos cuando nosotros somos desobedientes. Amén. Dile a tu hermano, no seas desobediente, porque atrasas el proceso. Cuando tú eres desobediente, atrasas el proceso del Señor. Amén. Hay quienes que retroceden y cuando están en el proceso del Señor buscan ayuda de hombre. Y la ayuda que nosotros tenemos que buscar cuando retrocedemos es la del Señor, no la del hombre. Dice, maldito el hombre que confíe en otro hombre y no ponga sus ojos en el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. Si tú estás viviendo un proceso y dices, yo viví un proceso, y el proceso era que pasaban los días y días, y el Señor habló todo esto, lo que iba a pasarme a mi vida. Yo estaba empezando, estaba débil en la fe, estaba empezando, pero el Señor comenzó inmediatamente desde el día que Jehová me hizo el llamado. Desde ese día el Señor a mí mismo se reveló en mi vida. Yo no te voy a decir que fulanito, que Perencijo me predicó, no, el mismo Señor por mi necesidad se reveló en mi vida. Y Él me habló cuando yo era neófita de esta palabra. El Señor me habló y me habló a través de sueño todo el proceso en el cual yo iba a pasar. Por eso es que yo te digo que nada acontece que Jehová no le haya mostrado el secreto a sus profetas. Porque el Señor me habló en sueño y me dijo lo que yo iba a pasar, pero que si aún no pasaba con Él, pasaría ligeramente por esto. Pero si aún no le conocía, iba a perecer porque había muerte a mi vida. Cuando el Señor me llamó, Él me llamó porque yo tenía un cáncer terminal. Y el Señor necesitaba fortalecer la fe que yo no conocía, pero que Él miraba mi necesidad, que yo lo buscaba y no le hallaba, porque alguien no me había hablado quién era el Señor. Y porque hay tantas doctrinas de hombre y prohibición de hombre que no hace que uno, la fe, se fortalezca en el Señor. Y mire uno que cuán tanto que nosotros le decimos a nuestros padres, te amamos o te amo, o le decimos a un hijo te amo. Muchos de ustedes no se atreven a decirle a Dios te amo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le dices a Dios te amo, tú en todo, día a día, tienes que ser obediente ante su presencia, porque el ojo de Jehová acampa alrededor de aquellos que les temen, y Él les defiende cuando hay problemas. Amén. Pero Él te defiende cuando has sido obediente. Amén. Yo no sabía nada de la fe. Y el Señor habló y me decía, el sueño, me decía que yo no conocía nada de esta palabra, como conozco ahora. Y solo se me ataladró en la mente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y corría y corría y corría, y el Señor me decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El Señor ahí comenzó a mostrarme en que mis finanzas todas tenían que ser quitadas, todas.
porque Él tenía que fortalecer mi fe. Amén. Amén. Para yo hoy estar hablando ante ti con certeza de que muchos vivieron conmigo todo este proceso de escasez, de que tuve desnuda, de que no tuve nada que comer. Dios puso testigo a mi alrededor para que cuando yo esté al frente de la multitud, nadie diga eso es mentira, porque ustedes lo vivieron conmigo. Alábale porque Él es bueno. En el caminar el Señor me ha dicho, siempre irás de dos en dos. Nunca te muevas sola. Yo siempre me he movido de dos, he movido de cuatro y aún de grupo. Me gusta trabajar en grupo. Yo no soy el llanero solitario, he entendido que no soy la batichica, he entendido que no soy la mujer maravilla. He entendido de que yo no soy Superman. Amén. 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 Y Dios dijo, irán de dos en dos. Y hay quienes, muchos, se mueven solos como el llanero solitario. Y vienen consecuencias. Y vienen problemas, ¿sabes? Porque en este caminar, nosotros tenemos que ser más astutos que la serpiente. Porque aún, dice de que Salomón le pidió a Dios sabiduría, no le pidió oro, no le pidió plata, no le pidió nada. Dame sabiduría para guiar a este tu pueblo. Muchos de nosotros pedimos primero el dinero, primero el oro, pero no miramos de que hay que pedirle sabiduría a Dios. Iglesia, porque es que lo que Dios entrega no es para locos, ni para enredar. Dios lo que lo entrega es para que manejemos sus preceptos en orden. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Y cuando yo te dije de que el Señor me llamó y me trató mis finanzas, y me llamó porque Él tenía que fortalecer mi fe, y aún pasé por todo eso, pasé por un cáncer, pasé que la escasez, todo se lo llevó el Señor. A Él no le bastó con todo eso de quitarme toda la finanza, sino que también llegué a padecer. Por eso es que nadie va a venir a mí y aún con sus actitudes diciendo de que siente lo que siente tu hermano, porque iglesia, si tú sientes lo que siente tu hermano, tú te tienes que negar tú mismo, ¿sabes? Y tú tienes que llegar y subir a la cruz como lo hizo Jesucristo. Cuando Él subió a la cruz fue cuando Él se negó. Dice que Él se negó, Él no escatimó nada, pero fue obediente y como cordero fue al matadero. ¿Sabes? Cuando hay altivez en una persona, el Espíritu Santo no ha llegado y no ha reposado en ese cuerpo. Porque cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, cada momento y cada segundo, es porque hay buenas actitudes ante la presencia del Señor. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. ¿A quién engañamos nosotros? Si dice la palabra de Dios que aunque nosotros nos escondamos bajo una roca, ahí está el ojo de Jehová. Es porque yo tengo que ser fuerte en la iglesia, pero cuando estoy en la universidad yo tengo que ser la más popular. No, iglesia, tanto allá como acá tenemos que ser lo mismo. Porque nuestro Señor en todo dice que no escatimó nada, pero nada es nada. Porque Él entendía el llamado que Dios le hizo para libertar a una humanidad del pecado y de la muerte. Y la vida
Yo no entiendo, iglesia, yo no entiendo por qué mucha gente cuando está en el momento más difícil retrocede hacia atrás. Hay mucha gente que cuando ya tiene el milagro se olvida de quién fue el que le dio el milagro. Mira, el Señor nada más tuvo misericordia de mí, porque yo no sabía que yo tenía cáncer, pero Él sí. Antes nadie daba un peso por mí. Mira, iglesia, cuando yo te digo que nadie daba un peso por mí, ni siquiera la que me trajo a luz en este mundo sabía del cáncer que tenía yo, ni siquiera el que fecundó ese óvulo para que yo fuera quien fuera hoy, ¿sabe? Tampoco lo sabía, pero hubo uno que me puso en el vientre de mi madre, que sabía por el proceso en el cual yo tenía que pasar. Amén. ¿Cómo no voy a rendirme a Él si Él me dio la vida? Cuando yo no valía nada, ni siquiera un peso, cuando la ciencia médica solo sentía lástima por mí. ¿Sabes qué? Hubo uno que subió allí en la cruz para darme libertad. ¿Cómo puedo retroceder hacia atrás? Hay gente que Dios le ha hecho milagros, el cual se han gastado dinero en montón, porque el hombre nada puede hacer. Cuando el hombre nada puede hacer, todo lo hace el Señor. Y todo lo que hace el Señor es perfecto. Amén. ¿Cómo voy a cansarme yo o no voy a ser agradecida? Si Él comenzó a formarme desde el día en que hizo el llamado. Y qué bueno cuando la gente ve que el poder de Dios desciende sobre ti. Pero ¿cuál fue el precio que pagó el hermano? Muchos no deseen ser como yo. Deseen ser lo mejor porque van a pasar las mismas pruebas que yo pasé. Y son dolorosas. Y muchos se quedan en las pruebas y muchos han retrocedido. Mientras tanto, ha sido el Señor que me ha sostenido de la mano y nunca me ha soltado. Muchos se sueltan de la mano del Señor. El Señor los lleva agarrados y forcejean con Él y se van para la guacherna y para lo que venga. Por el proceso. Porque el proceso es para que tu fe madure. Amén. Yo tuve que pasar escasez de hambre. Yo llegué a iglesia aún, y no lo digo por vergüenza mía, sino para vergüenza del diablo, porque el Señor lo avergonzó a él. ¿Sabes? Aún para ministrar, iglesia, yo no tenía ni siquiera una papeleta que en ese tiempo podría costar como 250 pesos. Desodorante. Tenía que bañarme 4 veces al día. Cuando uno ministra, todo lo que los demonios salen y uno no está preparado, hay malos olores que se transmiten en la ropa. Y era la que más ponían a ministrar en la iglesia. Y pues yo parecía una mocha. Yo decía, yo no puedo alzar porque se pasa por ahí lo que se pasa. Fue difícil, pero fue necesario para que yo pudiera entender, iglesia, de que yo no tengo que tener, o que porque yo tenga esta manzana, y si yo la doy, ya yo no voy a comer más manzana en toda la vida. No, yo tengo que entender que el que me la dio fue Dios, y si yo se la doy a aquel que tiene hambre, Él peleará por mí. Amén. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Amén. Muchos les duele dar al Señor lo que le corresponde al Señor. Muchos le roban a Dios y en todo le roban. Ahí se debilita la fe. Dice que el que come no menosprecie al que no come. Ayúdele. Ayúdele. Pero la Biblia aquí literalmente está hablando en lo físico.
Pero si nosotros hacemos exégesis y entramos a la profundidad, el Señor hoy les está hablando a los espíritus receptos al Espíritu de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo está tu fe, iglesia? Dice de que es malo aquel hombre que haga tropezar a su hermano. Cuando hablamos de tropiezo, iglesia, es que yo estoy en el proceso. Por una buena actitud o una mala actitud. Y te estoy hablando porque en todo este proceso el Señor me dijo, habla, habla. Porque ni siquiera en la noche me recosté en mi lecho y meditaba, mi esposo me estaba durmiendo, y yo no, el Señor estaba hablando a la palabra. Estaba hablándome y me decía, la palabra que tengo te la daré en la iglesia, porque pondré palabras sobre mi sierva que está ministrando y ahí te hablaré. E inmediatamente le dije, Señor, habla, que tu sierva escucha. Y me dijo, por cuanto es la tercera profecía y queda escrito, porque aquí hay ángeles que están escribiendo esta palabra. Que no haya ni un punto ni una coma que sea quitada de ella, y que lo que salga, dice, aquí esta palabra, que lo que salga de mi boca no te haga tropezar. Dice, no es fábula, sino lo que está aquí escrito. Y fue tanto el proceso del Señor cuando comenzó a quitar las finanzas, porque yo económicamente, estando joven, estaba muy bien, muy bien, muy bien. En ese entonces, hace años, cuando yo tenía 17 años, mi sueldo era de 3 millones de pesos, porque tenía en sociedad una empresa y ganaba bien, muy bien para ese entonces. Pero era necesario de que el Señor quitara todo eso para hoy poder entender la necesidad tuya, la necesidad tuya, la necesidad tuya y la necesidad de todos. Amén. Era necesario. Y si le he dicho al Señor, Señor, si aún en mí, Padre, al tú darme algo, Dios, yo voy a cambiar los pensamientos hacia ti, no me lo des. Déjame así, Señor. Déjame así. Déjame así. Porque hay gente que es pobre económicamente, y son altivos. Ni siquiera los ricos hay tanta altivez cuando hay una persona que no tiene nada y es altiva. Aló. Amén. Yo los he visto y yo les he tocado el hombro. Y mucha gente piensa que el poder de Dios se glorifica en el medio de la porquería. No. Dios se glorifica en aquel que es humilde de corazón. Porque yo he visto gente humilde económicamente, pero que hay altivez en sus corazones. Y Dios no puede usar una persona que tenga altivez. Amén. Amén. Yo nunca me voy a olvidar de dónde me sacó el Señor. El Señor no me sacó a mí de la prostitución, ni de la drogadicción, ni de la borrachera, ni del homosexualismo, ni lesbianismo. Dios no me sacó a mí de eso. Dios me llamó cuando yo estaba muriendo. Y yo no me puedo olvidar de dónde se acordó el que hizo los cielos y la tierra, porque Él vio lo que había en mí, porque tú eres un tesoro en las manos del Señor, porque quizás los que están a tu alrededor no ven quién eres tú, pero hay alguien que está allá arriba que ha visto lo que tú vales en las manos de Él. Amén. 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 Dios vale y tú también vales, porque eres a imagen y semejanza de Dios. Valemos, iglesia. Yo tuve que entender
Y el Señor comenzó a quitar todo, iglesia, todo. Comenzó a quitar. Eso fue día por día, semana por semana, meses por meses, hasta pasar 4 años, iglesia. 4 años. Comenzó a quitarlo todo. Y era tanto lo que el Señor formó, que Él me decía, audiblemente me decía: si no tienes nada, no vayas donde tu vecino, no vayas donde tu padre, no vayas donde tu madre, no vayas donde tu hermano, porque no quiero que el hombre se gloríe de lo que yo estoy haciendo contigo. ¿Qué me estaba enseñando el Señor? Me estaba enseñando de que era un proceso que yo tenía que vivirlo sola. Y yo podía decirle: pero es que yo estoy nueva en esto, yo no entiendo nada. Pero conforme al llamado, así el Señor va preparando a cada uno de nosotros. Y era tremendo, iglesia, cuando mis hijos decían: mami, tengo hambre, y tenía que ministrarle el estómago a ellos para que no sintiesen hambre, para que ellos no fueran de los vecinos allí a demostrar el hambre, que por el proceso que estaba pasando yo era necesario que mis hijos también pasaran. Aló. Amén. Dios lo hace todo perfecto. Y yo hoy te estoy hablando de que si tú estás en ese proceso, yo no sé si Dios te llamó para procesarte ahí, pero si tú retrocediste y Dios te tiene en un proceso, vive ese proceso en el silencio con el Señor. Porque si tú estás en el silencio con Dios y te humillas en el secreto, Dios dice de que Él la necesidad la pondrá sobre los cuervos, la pondrá sobre el mismísimo diablo para bendecirte, pero es Jehová. No es el hombre. Y que el hombre sienta lástima por ti, no es que yo ahora no tengo nada. Ora, porque es un proceso el cual tienes que pasar. Cuando no tenía pasaje me tocaba caminar. Y el único consuelo mío era que yo le decía: yo he caminado tanto, Señor, que yo sé que viene mi carro, Padre. Y a todas partes iba caminando. Y sabe, una persona bastante fatigada y era bastante, mi personalidad era una persona que yo con solo pasar, la gente me tenía rabia. ¿Sabes? Porque a veces hay actitudes, iglesia, que a nosotros nos parece que están bien. Y el Señor comenzó a procesarme. Y dice: pero tal persona, pero si es que yo no soy así, yo soy chévere. No de que se las tira, que se pica, que esto, que lo otro, un montón de cosas. Y dice: pero había una actitud que tenía que ser procesada. Había altivez. Yo nunca, siendo inconversa, le negué nada a nadie. Al contrario, ahí está el closet, cojan lo que quieran, zapatos, cojan lo que quieran. Nunca le negué, pero había altivez en mí. Porque yo decía: si yo me estreno un sábado, es como si yo no comiera. Había altivez. Había altivez. Y el Señor: no me sirve, ahora te voy a quitar todo. Hasta el desodorante lo quitó el Señor para que dependiera de Él y aprendiera a esperar en Él. Por eso no corras ni pongas la mirada en el hombre, porque maldito el hombre que confíe en otro. ¿Sabe, iglesia? ¿Por qué te digo yo esto? Porque yo acudí a donde un amigo, yo no tenía nada. Y no tenía cómo matricular a mis hijos. Y saben, yo estaba embarazada de mi última niña. Y yo fui compañero de empresa. Y yo fui a hacerle un préstamo, ¿saben? Y el mismo diablo colocó en la boca de este hombre, que bendigo su vida donde quiera que esté,
y sabe, me mostró 500,000 pesos. Y por eso te digo que maldito el hombre que confía en otro hombre. Me mostró 500,000 pesos de un préstamo para que yo me acostase con él. Y yo le dije, sabe, me duele porque yo verdaderamente le consideraba un compañero, un amigo. Y me dijo, bueno, dile a tu Dios que te dé estos 500. Y yo le dije, me dará esos 500 y me dará más. Porque el dueño de la plata, de Jehová de los ejércitos. Y sabes una cosa, iglesia, es que este hombre se metió con la niña de los ojos del Señor. Amén. Si no hubiera de pronto prestado, sino, mira, ve, toma esto. Porque conocía y que me dijo, como tú elegiste a Dios, ahora estás muerta del hambre, por Dios, dile a tu Dios que te dé. Pero ahí fue permitido por el Señor también pasarme por ese proceso, para que mi mirada no la pusiera en el hombre. Y las bendiciones que el Señor me estaba dando no fueran contaminadas con nada. Y que el hombre no se gloriara cuando yo tuviera la Biblia debajo del brazo y dijera, mira, buscó a Dios y le tocó hacer esto, porque Dios la puso en proceso. Y yo no tengo que agacharle la cabeza a nadie. ¿Y saben qué pasó con este hombre? Era administrador de esa empresa, y este hombre tuvo un desfalco de 300 millones de pesos. ¿Dónde está el hombre? Te dije, que Dios le bendiga donde está. ¿Saben por qué? Porque aún mi fe estaba débil en su momento. Y a pesar que el Señor me estaba hablando, uno acude de desesperación, corre cuando los hijos dicen tengo hambre. Pero yo entendí que no tengo que correr, sino postrarme y clamarle a Él para que Él responda. Que es el último día, que si ya se pasa este día, no habrá otro día, no tengo más oportunidad. Acuérdate que tú eres hija, eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tienen que poner otro día para que tú entres, el Señor pondrá ese día. Dios lo hace. No tengo otro día, se pasaron 2 o 3 días. Señor, pero yo cumpliré. Pero el día, Señor, que yo debo estar ahí. No debo quedarme por fuera, soy tu hija. Y entender que yo no tengo que ir a la casa de mi hermana Lucy a contarle, ay, hermana Lucy, contarle mi historia. Porque si ella es una mujer de oración intercesora, ella va a saber que tengo necesidad y no va a venir a cubrir mi necesidad porque usted también tiene su necesidad. Simplemente va a traerle palabra de Dios para fortalecer la fe de su hermano. No le va a traer económicamente, sino que le va a traer una palabra de fortaleza para que espere en el Señor. Porque muchos de nosotros pensamos que solucionarle el hambre a mi hermano por un momento es suficiente. Y lo que tú tienes que saciarle a tu hermano es que confíe y siempre esté confiado que la respuesta y la bendición la trae Jehová de los ejércitos. Dios me dice, si tú creyeres, verás mi gloria. Y ustedes no crean que cada palabra que el Señor me da aquí en esta iglesia con cada profeta es cada palabra. Yo no lloro por lo que voy a recibir, yo lloro es por lo que me toca pasar para recibir la bendición del Señor. Porque yo sé que tengo que pasar un proceso para poder recibir la bendición. Y a muchos no les gusta pasar el proceso para recibir bendición y quieren la bendición adelante. Y por eso no ven bendición. Yo siempre lo que le he pedido a Dios es lo que ustedes ven en mí.
cómo Dios habla a mi vida, esa sed insaciable que tengo yo para buscar al Señor. Estoy apasionadamente enamorada del Señor. Cuando las que se han enamorado de sus esposos son novios, tremenda traga maluca, pero es bien maluca, bien horrible, donde el hombre se pone tonto y la mujer se pone tonta, donde los ojos llegan al cielo, van al infierno, van a todos los lados, pero creen la palabra. Y ustedes no ven una mujer más tonta cuando está tragada, porque es que Dios dice amor, no dice traga. Amor es una cosa y traga es otra. Hay mujeres a las cuales yo he conocido que a veces no comen cuando están de pelea. Y en todo eso el Señor nos tiene que enseñar. Nos tiene que enseñar que nuestra mirada siempre debe estar en Dios y no en el hombre. Y no en el hombre. Y le he hablado a las mujeres de aquí de la iglesia, hay un hombre que estén aquí, que si tú eres la antorcha de tu hogar, el mando en Dios lo tienes tú. Tú eres la que vas a responder por tu hogar ante Dios, porque todavía tu esposo es neófito. Y hay quienes me han dicho de que es que yo no me he apartado del Señor. Yo lo que pasa es que no me congrego, pero yo lo acompaño porque ¿para qué a tomar ahí, yo no tomo, pero yo estoy ahí acompañándolo, para cuidarlo. No, iglesia. ¿Sabes cómo lo cuidas tú? Cuando tú doblas rodillas y le oras a Dios el deseo que tú tienes en tu corazón, sin ni siquiera haber insulto. Dice la palabra que aquel que se humilla será exaltado. Amén. No son tu fuerza, entiende que no son tu fuerza. Cada uno vive su propio proceso. El proceso de Carmen es diferente al proceso de Luz Helena. No puede ser igual. Imagínense, todo el mundo pensando igual. Pasaría como la Torre de Babel. Comenzaron a maquinar, eran las mismas lenguas y querían pecar ante Dios. Y Dios hizo algo porque el hombre es tremendo. Porque es que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y Dios hay una capacidad del hombre de que descubriera lo que había allá arriba. Y dijo, no, esto no puede ser. Yo tengo que hacerles confundir en sus lenguas. Y de allí fue cuando vinieron todos los géneros de lenguas diferentes. Para que no nos entendiéramos, nosotros no entendiéramos el inglés, el portugués, no entendiéramos eso. Y solo aquellos humildes de corazón podrán tener esas lenguas, las cuales son estudiadas, porque no todos estudian las lenguas, las clases de lenguas que hay, porque no son entendidos. Solo unos, no todos. Entonces, tu proceso es diferente. Ahora yo te digo, si tú has retrocedido, en estos momentos tú estás viviendo un proceso. Tu proceso no se lo cuente a tu vecino, porque no lo va a entender. Y si el vecino toca la puerta para ir a solucionar tu proceso, también cae en el proceso en el cual tú estás viviendo. Aló. Amén. ¿Qué te hago entender con esto, iglesia? Que si mi esposo va a comenzar a ayudarme en el proceso en el cual Dios me tiene, también le corta a él la bendición. Aló. Amén. Y somos esposos. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Sabes? Nunca me ha gustado a mí de que alguien diga lo que tiene. Y siempre te he dicho, cuando tú
me digas a mí que van a traer a alguien, solamente dame el nombre, porque si el Espíritu de Dios está en mí, Él me va a mostrar la condición de cada persona que viene a ese lugar. Yo no tengo, y tampoco ustedes, yo los tengo para que me cuenten la historia de los demás. Miren y digan, apruebe cuál es el Espíritu que está sobre mí. Solamente ore por tal persona y listo. Y ustedes sabrán si yo estoy orando al tiempo de ver la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo te cuento la historia a ti por lo que yo estoy pasando, ya no se mueve el Espíritu Santo de Dios, sino que se está moviendo el poder de la lengua. Entonces no estamos siendo espirituales, porque dice que es bueno, es comer. Dice, pero no comer ni carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Dios no le puede estar hablando a la iglesia, porque yo sé que los que están aquí, los líderes, no toman vino. ¿Y qué es la carne? No es que vayamos a dejar comer la carne, que es deliciosa, ¿verdad? No. Dice la carne del hombre. El vino, se habla de vino porque eso produce borrachera. Y los que están embriagados no saben lo que hacen. Y como no saben lo que hacen, pueden matarse, pueden golpear, pueden pegar. Y dice, para que no haga tropezar a su hermano. No seamos borrachos en la carne, sino seamos embriagados por el Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad. Y Él nos dirá la necesidad, el cual está nuestro hermano. Amén. Yo quería compartir también contigo y decirte que no te muevas. Si ya tú estás bajo cobertura, no te muevas en la cobertura de tu carne. Porque si tú te mueves en la cobertura de tu carne y te vas sin la cobertura del Espíritu Santo de Dios, al cual fue delegada sobre uno, porque de toda la humanidad solamente se le delegó la potestad al Cristo de la gloria. No fueron dos, sino que uno solo se tenía que levantar. Dios ha levantado a uno para que se levanten muchas naciones en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Porque si hacia afuera Dios hubiera puesto a Luzbel y a Jesucristo. Pero vio que el uno era malo y el otro era bueno. Tenía que trabajar con el bueno, porque las obras malas son pecado. Entonces levantó a uno en capacidad. Yo te doy la visión y la misión. Yo quiero que visiones lo que yo te he dado. Visiona lo que Dios te ha dado, le dijo a Jesús. Visiona lo que yo te he dado. Y la misión, cuando Él subió a la cruz. Así Dios te llamó a ti con una visión y una misión. Visionar en el futuro lo que tú quieres. Y la misión es lo que tú tienes que trabajar para obtener en el futuro lo que tú quieres. Amén. Pero antes de llegar a todo esto, tú tienes que vivir un proceso. Iglesia, jamás yo le he dicho a alguien, ¿te parece todo lo que a mí me tocó vivir? Ya yo pagué el precio. Yo ni siquiera todavía he peleado la buena batalla. Todavía me falta pelear. Nadie está excepto en caer. Diga al débil, fuerte soy. Yo le digo al Señor, Señor, mira mi debilidad. Dios me dice, hija, no tengas miedo. Y yo, Señor, tú eres capaz de mirarlo todo, pero yo soy humano, Dios. Y solamente yo veo lo que a ti te plazca que yo vea, pero tú lo ves todo. Sosténme de tu mano y no me sueltes. Porque débil soy como hombre y me debilito. Y Él me dice, diga el débil, fuerte es conmigo. Y mire que aquel que se crea que esté firme, mire que no caiga. Hay muchos que dicen yo.
No, yo no. Hay poder en Cristo Jesús. Yo, no. Iglesia, nosotros somos débiles en el Señor. Y con todo esto no es que yo acolite el pecado. No. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él. Simplemente de que nosotros no miremos a nuestro hermano, lo miremos en poco, amemos. Amén. ¿Cuál es tu fe? ¿Y cómo está tu fe? ¿Y cómo tienes que tú manejar la fe ante tu hermano débil? Mira, hay alguien que se conoce más la Biblia que tú y yo. Y sabes, ese es Satanás. Él se viste como ángel de luz para confundir al pueblo de Dios, ni siquiera a los que están allá afuera, porque ya los tiene confundidos, sino al pueblo de Dios. Entonces Dios está pasando un proceso. Cuando yo te dije que era neófita de esta palabra, yo siempre estuve al pie de mi pastor. ¿Sabe qué? A mí me decían que yo era una lambe chaqueta. Yo decía, yo tengo que estar delante de mi pastor y yo quiero ver lo que el pastor ve. Yo quiero ver si eso es verdad. Yo quiero ver cómo son los demonios. Y cuando el pastor decía, muchos hoy no van a poder dormir porque van a ver los demonios encadenados, y yo lloraba y decía, yo los quiero ver, yo los quiero ver, yo los quiero ver. Y muchos dicen, yo no los quiero ver, yo no los quiero ver. Y al día siguiente el pastor decía, y van a venir y van a contar las experiencias que tuvieron. Iglesia, y Dios mira el anhelo del corazón del hombre, y Dios se revela al hombre. Pero hay que anhelarlo, no es emoción, sino hay que anhelarlo. Hay que anhelarlo. ¿Sabe? Entre uno de los varones que entró en el Evangelio junto con todos los que nos convertimos al Señor ese día, porque ese día nos bautizamos como 12 personas. Y de esas 12 personas nos hemos sostenido y que haya ministerio. De esas 12 solamente salí yo con ministerio. Las otras siguen siendo intercesoras, servidoras, y había uno de estos hombres que también se bautizó. Y era la emoción, y yo podía ver la emoción, porque cuando el pastor comenzaba a decir, él corría pues el pastor y decía, pastor, aquí está, ya cayó, y nunca caía, porque era emoción. Mira, si las rodillas no se doblan ante la presencia de Dios, no ha conocido verdaderamente cuál es el poder de Dios y la santidad en el cual hay en Dios. Porque a Dios hay que anhelarlo, que fluya, así como dice la oración, que fluya, que salga de adentro. Iglesia, cuando tú no adoras al Señor, tú no sabes qué es orar ante su presencia. ¿Qué es orar ante su presencia? Porque cuando uno fluye de adentro, es el espíritu de uno que se conecta con el espíritu de Dios, y Él comienza a mostrar y comienza a revelar, y tu oración se alarga, y tu oración comienza a mirar lo profundo del Señor, porque cuando viene lo profundo del Señor, ahí no hay equivocación, ahí no hay enredo, ahí lo que hay es transparencia y hay santidad. Cuando tú verdaderamente pones el corazón ante el Señor, no tiene que venir un espíritu contrario al de Dios, porque nosotros quizás ponemos la mirada en el hombre, pero nosotros tenemos que irnos de rodillas. De rodillas vienen los secretos, de rodillas vienen los secretos. Apláudele fuerte al Señor. Dile a tu hermano que está al lado, arrodíllate para que veas el secreto de Dios. Míralo a la cara y dile. Pero no lo hagas con emoción.
Adiós. Cuando uno esté enamorado de la iglesia, cuando yo, ese primer amor que el Señor me recordó, ese primer amor, ¿sabes? Aunque uno pase lo que pase, aunque te esté pasando una catapila, ¿sabes? Tírale besos a Dios. ¿Sabes por qué? Cuando uno está enamorado, sabe de Dios, uno es como ese enamorado loco, perdido por el Señor. Así como un día tú te llegaste a tragar, trágate de Dios, porque esa traga te lleva a lo sobrenatural. Amén. ¿Sabe? A mí se me presentaba, a mí me gustaba más el baile que la comida. Y el día yo me bautizo un 7 de diciembre y voy donde mi papá un 7 de diciembre y mi cuñado me saca a mí a bailar. Y yo me paré a bailar porque estaba la carne ahí todavía guacharaca. Y cuando yo me paro era tanto lo que Dios había en mí que a mí se me tesaron las piernas. Y yo quedé como un muñeco de eso. Y mi cuñado, como sabía que a mí me gustaba bailar, dije, ay, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué pasa? Me voy para el cuarto a llorar y a pedirle a Dios misericordia por solo haberme parado para bailar. Cuando Dios te tiene clasificado a ti y cuando Dios coloca una mitra en ti, ¿sabes qué? Dios te ha predestinado para Él. Y del hombre son las disposiciones del corazón. Y sabe, y le dije a Dios, así como a mí, Señor, me gustaba bailar para el mundo, yo quiero ahora danzar para ti. Amén. Y que mis danzas, Señor, tú te deleites y te rías cuando yo esté danzando para ti, Señor, porque lo hago, Dios, con toda mi fuerza y todo mi corazón. Y a veces hay momentos en que uno da y da, muchos pastores y apóstoles menos, que se pongan a recibir a los ministros de alabanza. Eso no lo hay en ninguna iglesia. ¿Cómo que el pastor va a sudar allá? ¿Cómo? ¿Sabes qué? A mí me gustó la oveja, para que él siempre esté pendiente de mí. Porque si no la oveja, ¿sabes? Él me puede apartar. Pero si yo la oveja, él está dentro del rebaño y ahí está el pastor sobre el rebaño. Amén. Apláudele fuerte. ¿Saben una cosa que me enseñaron los pastores? Y he tenido el privilegio de estar en muchas iglesias grandes de aquí de Barranquilla y fuera de Barranquilla. Y ¿sabes una cosa, iglesia? Que tú te debes sentir en privilegio. ¿Sabes por qué? Porque yo he visitado tu casa. Amén. Y tú tienes tiempo de que yo te coja y te acaricie y escuche que te duele la barriga, que te dolió la cabeza, que te dolió, escuche. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas ovejas que vagan porque no hay pastor. Amén. Amén. Y mucho menos apóstol, porque sabes, muchos mientras que Dios les da el apostolado se van para afuera y se olvidan de lo que Dios les comandó hacer. Pero aquí en Colombia hay trabajo. Y ese trabajo lo puedes hacer tú, lo puedes hacer conmigo, ¿sabes? Y ese trabajo Dios quiere que lo comencemos a hacer desde aquí, desde casa. Porque tus vecinos, hay vecinos que no se han convertido. Hay vecinos que todavía siguen cegados por la brujería, por la hechicería, ¿sabes? Y tú eres esa antorcha de hacerle ver a ellos de que el único que puede sacarle y solucionarles todo se llama el Cristo de la gloria. Amén. ¿Sabes? A mí me daban propuestas para irme para México, para irme para Quito, para irme para Estados Unidos, ¿sabes? Por lo que mucha gente no tiene y que Dios por infinita misericordia me ha prestado, porque nada es mío. Todo lo que Él le place dar y que yo deposite, todo es de Él. Solamente soy un vaso que Él le place usar. Y que he entendido que cuando mi vaso no lo quiere usar, no lo usa y usa a los que están alrededor mío. Lo he entendido
hemos llamado para que nos use. Amén. 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 Yo anhelaba mucho y decía, yo quiero saber si eso es verdad, si es esto o otro. Cuando las leo aquello, yo dije, esta gente está loca. Está loca. Y yo quiero ver qué es lo que dicen ahí. Y comencé yo a decirle al Señor, si tú le diste a ellos, ellos no saben lo que dicen. Yo sí quiero saber qué es lo que... Y yo estoy hablando ahí. Y yo no conocía esta palabra. Y sabes que el Señor me entregó lengua y género de lengua enseguida. Géneros de lengua, interpretación de géneros de lengua. Eso es hermoso. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que si tú no sabes interpretar las lenguas, háblate para ti mismo. Si no hay algún intérprete, hazlo para ti mismo, aliméntate, retroaliméntate tú. Pero si tú tienes la interpretación de las lenguas, háblala para que edifiques a la iglesia. Amén. Que muchos dicen que no, que en esta iglesia se profetiza. Sí, porque la iglesia es apostólica profética. Amén. Y tiene los 7 espíritus. Y todos los que vienen y están bajo cobertura van a tener los 7 espíritus. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, de inteligencia. Nadie puede hablar con el Espíritu Santo si no tiene inteligencia, porque va a ser torpe si no tiene la inteligencia. Él no confunde a nadie. Él liberta a todo el que está confundido. Aló. Amén. No es que esto, si a ti te toca vivir el proceso, iglesia, y tú sabes lo que tú has vivido espiritualmente, tú tienes que mantener la templanza y la autoridad del Señor, porque Dios te llamó a ti como guía de tu casa. Y no mires que un neófito vaya a romper las bendiciones que Dios te está dando. No crean que yo llegué al Evangelio y ya se me hizo todo. Cuando yo llegué al Evangelio a mí me costó. Y a mí me costó, mi primer hogar me costó. A mí me abandonaron, me dejaron, me deshicieron. ¿Y qué no hicieron? Yo ahí, porque yo quería servirle al Señor. Y un día Dios me dijo, toma una decisión. Porque es que con esa decisión que tú tomes, vas a poder ver el ministerio que tengo preparado para ti. Y para mucha gente fue pecado, fue esto, pero para la gloria de Dios fue Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que Él habló a mi vida para que tomase decisión. Hay veces que al hombre tiene que tomar decisiones. Y con esto no es que yo le esté aconsejando a nadie. Simplemente Dios te llamó para que tú tomes la antorcha. ¿Cómo tú vas a depositarle a tus hijos, al hombre, si es tomador? ¿Qué va a recibir tu hijo? También le va a estar enseñando a que sea un tomador, que no sea el jefe de su familia, sino que va a ser jefe de los amigos y tiene que ser jefe de la familia. ¿Qué espero yo de mis hijas? ¿Qué es lo que yo estoy enseñándole a mis hijas? ¿Será que si yo no sé cocinar y yo no sé cocinar, podré enseñarle a Selene? No va a saber cocinar. Y si yo le enseño a estar ella en la calle todo el tiempo, va a estar en la calle todo el tiempo. ¿Cómo yo voy a exigirle a mis hijas si yo no he sido ejemplo para ella? Entonces, por eso es que viene la rebelión de los hijos contra los padres. ¿Y tú qué me vienes a decir? ¿Cómo tú me vas a aconsejar? ¿Cómo voy a llevar yo mi hogar si tú ni siquiera estuviste allí para darme un consejo? Porque he escuchado hijos que se han venido a consejerías conmigo y esto es lo que me han dicho. Niñas que he tenido la oportunidad, que me dicen, ¿sabe? Mi mamá
todo es el marido y el marido y el marido. Y por eso yo me salí, niñas de 13, de 14, impresionante, niñas de 15 años ya con un bebé en los brazos. Amar a tu hijo no es darle toda la libertad. Amar a tu hijo es que tú veas y le corrijas en el error que está, pero que lo corrijas con amor. Todo esto es la fe. Es la fe. Por eso yo he dicho a las madres, conforme sean las actitudes de sus hijos, las rebeldes son ustedes, no sus hijos. El hijo es lo que se le enseñe en casa. En el colegio no forman niños. La formación viene de casa. De casa. No del vecino, ni esto, ni lo otro. De casa. Tú le abres la reja a tu hijo para que esté todo el día ahí en la esquina, vas a tener un vago en toda la esquina todo el día. Si tu hija se va para donde la vecina y no es corregida, siempre va a permanecer así, se casa y va a seguir así. Pero como Dios nos ha traído a libertad y hemos pedido el espíritu de sabiduría y el espíritu de consejo, porque hay que pedírselo. Ustedes ven que la iglesia tiene los 7 espíritus, ahí está, pero lo están aplicando. Hay que aplicarlo. Por eso es que es bueno saber cuál es la visión y la misión. Porque si Dios dio todo conjunto, es porque todo tenemos que tenerlo en las herramientas para poder comenzar a trabajar en Dios. Todos esos 7 espíritus ustedes tienen que tenerlo, así como el médico. Antes los médicos usaban un bolsito donde llevaban todo, porque en ese tiempo no había enfermeras para que el médico les pagara. Ellos tenían que llevar todo en el bolsito, así como el doctor Chapatín, así. Esas son las herramientas, todo. La fe, los 7 espíritus, nuestras actitudes que sean obras buenas, en obras malas. Y no creas tú que por tú coger, y si ella tiene necesidad, ella tiene una necesidad de algo que ella necesite. Y si el Espíritu de Dios, estando yo de rodillas, me dice, llévale a Lidia esto y esto, y va a ser de este color y vas a ir hasta tal hora. Pero ese es el Espíritu de Dios, porque Él te va a enviar, porque ella está en el secreto orando. Pero no es que tú te vas a mover en emoción, ay, porque es que yo escuché que la hermanita, que el hermanito, no nos movamos así. A mí no me gusta moverme así. A mí me gusta moverme que el Espíritu de Dios me guíe. Y no es como dicen muchos, que no, es que yo quiero mandar a la iglesia, que Dios me libre de mandar a la iglesia. Él es el que manda a la iglesia. Dios nos dio libre albedrío a todos. Que yo cumpla como cumplo en el orden de Dios, porque el Espíritu es el que me guía. Y no es que yo tuve un sentir, a mí los sentires no me gustan. Porque la Biblia no habla de sentir. Y cuando yo tuve un sentir, no fue que Jehová dijo, porque el sentir viene de sentir la carne. Y cuando los hombres de la Biblia hablan, dice, y el Espíritu de Dios se convierte